En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este video vamos a estar hablando sobre el primer pilar del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el credo, qué es lo que creemos y qué es lo que significa esta palabra creer. Entonces hay 4 pilares en el Catecismo de la Iglesia Católica. El primero es otra vez, el credo. El segundo pilar es esto que creemos, cómo se manifiesta a través de la liturgia, que es de la manera que tenemos comunión con Dios Padre a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que a través de los sacramentos esto que creemos se manifiesta? Esta es la ley de la oración, es de la manera que creemos. Nuestra creencia se manifiesta en nuestros rituales. El tercer pilar del catecismo va a ser lo que es la vida moral. Entonces, esto es lo que yo creo, esta es la manera que lo expreso a través de la liturgia, y ahora tengo que empezar a tomar decisiones prácticas en la vida moral, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y para eso vamos a usar los 10 mandamientos. Y por último, el cuarto pilar va a ser la espiritualidad del ser humano, cómo es que Jesucristo nos invitó a tener comunión con Él a través de la oración, y la oración perfecta que Dios nos da y que les enseñó a sus discípulos y a nosotros es el Padre Nuestro. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es creer? Vamos a empezar por ahí, que esto nos lo dice en el párrafo número 26 del Catecismo de la Iglesia, donde nos dice que creer es la respuesta del hombre a Dios que se le revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Entonces, otra vez vamos a desglosar esta definición de fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se le revela. Por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos ver en la Sagrada Escritura va a ser cómo Dios le empieza a hablar a Abraham, cómo le empieza a hablar a Moisés. Y a Moisés le empezó a hablar desde la zarza ardiente. Entonces Dios le empieza a hablar a Moisés y es esa manera que se le empieza a revelar. Empieza Dios a acercarse al ser humano. En esta situación fue a Moisés. Entonces la respuesta de Moisés fue su fe. Cuando Moisés ya por fin, al principio puso algunos obstáculos, que es muy normal en la vida espiritual, cuando Dios se nos revela y nos empieza a comunicar algo. A mí en mi ejemplo, cuando se me empezó a hablarme, a llamarme, que es el llamado a la vida sacerdotal, lógicamente mi primera reacción no fue, sí, claro, yo te sigo y dejo todo. Mi primera reacción no fue esa, mi primera reacción siempre fue como que, ¿y qué pasa si esto? Pero tengo este miedo, y normalmente es donde sale el miedo, sale este impedimento, pero voy a tener que hablar en público, ¿cómo le voy a hacer? Yo no soy muy bueno para estar hablando públicamente y dar homilías. Entonces empieza a salir todo esto, pero al final del día se toma la decisión basada en confianza, en fe. Entonces esto es lo que es la fe, ¿no? Es mi respuesta a lo que yo le voy a dar a Dios de una vez que Dios empieza a hablar conmigo, que empieza a comunicarme. Entonces Dios me deja saber su plan divino, que esta va a ser clave. ¿Cuál es el plan de salvación que es para toda la humanidad? Y en ese plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad, encajas tú en un pedacito, en un tiempo definido, donde Dios te va a hablar para que se continúe el plan de salvación a través de ti personalmente. Y es ahí donde la vocación se hace personal, ¿no? Esta relación con Dios en lo personal. Todos estamos llamados a la santidad en el sentido que todos somos llamados a irnos al cielo, que es la salvación. Ese es el propósito último de nuestra vida. Para eso Dios nos creó, para estar en una unión eterna con Él. Mas, sin embargo, como todos fuimos creados de esa manera, Dios nos está creando en diferentes épocas. Por eso la iglesia tiene sus santos en diferentes épocas, donde les pide cierta participación, que es la respuesta, ¿no?, de la fe. A mí Dios en este tiempo me está pidiendo que participe siendo sacerdote en una iglesia específica, en una diócesis específica, ¿no? Y con ciertas parroquianos, ¿no?, que son específicos estas personas. Y ahí es donde entra mi parte en la participación de la salvación de las almas. Entonces es como funciona. Hay una participación donde dices, todos somos llamados a la santidad. Sin embargo, ya mi respuesta hacia Dios se va a empezar a ser más concreto, ¿no?, más práctico. Eso también le pasó a Moisés. Fue muy práctico. En la historia había un faraón, había esclavitud. En lo práctico le pidió, quiero que vayas para allá porque te voy a mandar con el faraón para que liberes a mi pueblo Israel. Entonces esa es la respuesta que tuvo que hacer Moisés, ¿no? ¿Le entro o no le entro?
Y es aquí donde a mí me gustan los jóvenes especialmente y hasta los que se van a casar, hablarles de este tema sobre tú tienes una parte que hacer, tienes un llamado para que participes en el plan de salvación. Si tú decides no hacerle caso a ese llamado, no va a pasar absolutamente nada, al contrario, va a haber consecuencias por no haber tomado acción en el parte del plan de salvación. Y normalmente las personas empiezan a tener como consecuencia que no encuentran propósito de vida, no me siento lleno, siento que mi trabajo no es lo suficiente, o se empieza a haber muchísima desatisfacción en la vida personal y hasta en la carrera que pudieran estar ejerciendo, porque se supone que Dios está llamando para algo. Ahora, si Dios está llamando para algo en específico, por ejemplo, ser doctor, ser enfermera, lo que sea que te esté llamando, si ese es el llamado y tú le dices que sí, ahí está la fe. Entonces la fe hasta te puede llamar Dios para que construyas una casa, para que ayudes a una persona con el carro, siendo mecánico. Todo ese tipo de cosas ya es participar en el plan de salvación, porque es a través de estos actos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es por eso tan importante pedirle a Dios cuál es tu voluntad, Dios, y que te la revele, que para qué es aquello que tú me creaste. La mayoría nos va a crear Dios para las cosas más cotidianas de la vida. Y es ahí en las cosas más cotidianas de la vida donde yo le estoy dando mi respuesta. Entonces llega una persona en lo más cotidiano y cómo yo la voy a tratar a esa persona. Si me estoy enojando, estoy guardando rencor, si estoy perdonando, o sea, todo ese tipo de cosas es lo más cotidiano y ahí está mi respuesta. Entonces, algunas personas no van a tener un llamado literal como Moisés, como a muchos de los grandes santos de la iglesia, sino que la mayoría de nosotros vamos a tener un llamado en lo más práctico, en lo más natural de la vida, y es ahí en lo más práctico donde tiene que estar mi respuesta. ¿Cómo le voy a responder a Dios? Entonces, esa es la definición del fe, es mi respuesta del hombre a Dios, una vez que Dios se le ha revelado y se le ha manifestado a esa persona, y la razón por la cual Dios se le manifiesta a la persona es para darle su propósito de vida y para que tenga ese sentido a la vida, que es al final del día llegar al cielo, en cualquier situación que Dios nos esté llamando. En el párrafo 27 dice, el deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que hay un deseo interno de amar a Dios. Está inscrito en nosotros, ya lo traemos de cuna, así Dios nos creó, donde el corazón va a empezar a buscar a Dios. Es por eso donde aquí a veces las personas toman malas decisiones por no entender esta dinámica, y cualquier persona que ha estado ya entrando en la vida de oración se empieza a dar cuenta de esa sed de amar a Dios, esa sed de ser amado por Dios. Eso es lo que le tenemos en la historia de la samaritana. ¿Por qué la samaritana estaba tomando esas malas decisiones de tener a 6 parejas y había estado con 6 hombres? Era porque tenía sed, tanto sed de amar como de ser amada. Y es por eso que Jesucristo se le encuentra en un pozo donde hay agua y le dice, es que si sigue sacando de esta agua, dándole referencia a su estilo de vida que llevaba con esos hombres, siempre vas a tener sed y nunca se te va a satisfacer esa sed. ¿Por qué? Porque ya lo traes. Sin embargo, le dice, si tú tomaras de esta agua que yo te voy a dar de beber, ¿cuál es esa agua? Es el amor de Cristo, es el amor de Dios. Esa sed, ese deseo va a quedar saciado. Y yo esto me he dado cuenta en muchos de los matrimonios que ese es uno de los problemas principales, donde se casan creyendo, pensando que la otra persona me va a hacer feliz a mí o tiene la responsabilidad de hacerme feliz y que llene todos mis deseos. Y cuando se vienen a casar, sí les trato de hablar de esta situación, donde les digo, ese deseo interno solamente Dios te lo puede llenar. No te lo puede llenar ni él ni ella. Y no estás esperando eso, porque eso solamente es Dios quien te lo puede llenar. Y una vez que tengas ese amor y esa comunicación con Dios, es donde ya pudiera decir, ahora sí puedes enfrentar los problemas que te vengan en el matrimonio. Pero si una de las dos personas no está interesado en llenar su corazón del amor de Dios, por cualquier razón, porque puede haber 1000 razones, entonces es ahí donde se van a venir muchísimo de los problemas, porque están buscando eso, ¿no? Saciar esa sed. Y aquí dice que Dios nos creó para Él y por Él, o sea, venimos de Él y nos creó para Él mismo.
Y entonces por esa razón Él nunca va a cesar de atraernos al hombre hacia sí mismo. Es por eso que si te das cuenta, las personas que están hasta en pecado mortal y no quieren saber nada de Dios, Dios les da muchísimas oportunidades, bastante tiempo suficiente para que recapaciten. Es por eso que la paciencia de Dios en el plan de la salvación. Tal vez muchos de nosotros podemos decir rápidamente, o que la persona no quiere entender, pues ya se perdió de Dios y que lidia con las consecuencias. Pero Dios no actúa de esa manera. La manera que Dios actúa es de que Él quiere entrar en una unión, en una comunión de amor. Lo que Él está esperando es también recibir nuestro amor. Es por eso que una de las últimas 7 palabras que Jesucristo dijo cuando murió en la cruz fue: tengo sed. Y esa sed, aunque sí era literal, tenía sed por todo el dolor va a causar sed. Entonces, lógicamente, la deshidratación, todo lo que le había pasado, sí necesitaba agua. Pero la sed más profunda que estaba viviendo, lógicamente, era la falta de amor del hombre hacia con Dios. Y en ese momento lo que él estaba experimentando era el odio de todo el pecado que hay en contra de Dios. Y por eso tenía sed. Entonces Dios nos creó para entrar especialmente en esta comunión de amor. Que para mí ese es uno de los puntos más importantes en la vida espiritual, es poder entender eso. Que Dios te ama y quiere tener una relación íntima espiritualmente con cada uno de nosotros. Entonces nos dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto final de nuestra vocación y nuestra dignidad como ser humano? Es entrar en esta comunión con Dios, donde el hombre está invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Ahí está, ¿no? Desde que nacimos, desde que fuimos creados, ya estamos invitados, creados para estar en comunión con Dios. Pues no existe sino porque creado por Dios vive por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Y si se fijan, están usando mucho de las palabras de que se pudiera usar en los votos matrimoniales, ¿no? El libremente entrar en una relación, el dar una entrega, me entrego a ti, te tomo a ti, al creador. Entonces eso es lo que Dios está esperando, buscando en cada uno de nosotros, pero tiene que ser otra vez libremente. Y cuando suceda esto, es cuando ya viene ese momento donde uno dice: es que ya estoy en paz. Pues claramente, ¿no? La paz va a venir cuando llega esa comunión de amor con Dios. En el párrafo 28 dice: de múltiples maneras en la historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos en oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Entonces se puede ver que naturalmente, simplemente el hecho de ser creado humano, siempre va a haber una búsqueda sobre algo más, ¿no? Algo más allá, algo sobrenatural, algo que sobrepasa. Y a pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar a un hombre religioso. Entonces la Iglesia reconoce que la naturaleza del hombre es ser religioso. Entonces, aunque las personas digan, por ejemplo, de que yo no creo en Dios, no creo en nada, empiezan a tener ciertos comportamientos que parecen rituales. Tanto en su trabajo, pueden adorar a su trabajo y empezar a vivir solamente por el trabajo, y el trabajo se puede hasta volver su religión, que está totalmente mal canalizado, ese hombre religioso. Pero la idea es de buscar esta verdad internamente, esta necesidad de Dios, y esta misma necesidad es la que va a llevar a la persona al encuentro con Dios. Es por eso tan importante el despertar ese conocimiento o estar conscientes de esa verdad que traes una necesidad de Dios. Esto lo he conocido muchas veces con las personas que, aunque están en pecado, se alejan mucho de Dios por muchísimos años, y aún así, estando en pecado, hay personas que todavía dicen: pero quiero comulgar. Quiero comulgar. Y es ahí donde me doy cuenta de que la persona está consciente de esa necesidad. Ya se les digo: ¿y qué se siente quedarse en la banca y no poderse levantar? Sí, se siente muy feo. Se siente muy, muy feo, muy triste de que todos se levantan a comulgar y yo no puedo. Es por eso. Entonces la persona empieza a estar consciente de que hay algo profundo donde le está diciendo que necesito estar en comunión con Dios. Entonces Dios nos creó de esa manera. En el párrafo 29 dice: pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada.
desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes al mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes también, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Entonces, aquí lo que dice de que si es verdad de que Dios nos creó ya desde nacimiento para estar en esta unión íntima que es necesaria, es vital para cada uno de nosotros. Y que tal vez en nuestras cabezas ahorita al estar escuchando eso pudieras decir, pues sí, está muy fácil. Pero entonces, ¿por qué no pasa? Entonces, ¿por qué a las personas les cuesta tanto entrar en esta comunión con Dios? ¿Por qué a las personas le batalla muchísimo? Por ejemplo, San Agustín, ¿cuántos años no sufrió todo un proceso larguísimo para poder tener esta unión con Dios, que al final de cuentas se dio cuenta que todo lo que necesitaba era entrar adentro de él? Él estaba buscando a Dios afuera cuando se dio cuenta de que lo tenía aquí adentro, estaba más cerca de Dios porque estaba en su corazón. Entonces, y hace esa referencia, ¿no? Dios estaba más cerca de mí que yo de él, en el sentido que Dios vivía adentro y no se estaba dando cuenta. ¿Y por qué las personas que no se dan cuenta? Porque es que las personas le batallan para entrar en esta comunión con Dios. Y aquí nos da una serie de referencias, ¿no? ¿Por qué es que son a veces tan difícil entrar en esa comunión con Dios? Y dice que porque a veces lo ignoramos, a veces es por ignorancia, simplemente las personas no lo pueden entender o simplemente lo rechazan explícitamente por el hombre, por actitudes. Por ejemplo, la rebelión contra el mal en el mundo, en ese sentido donde muchas personas, por este argumento, ¿no? De que si Dios es bueno y Dios es amoroso, ¿por qué deja que la gente sufra, especialmente los más inocentes? Y a la vez al no poder darle a entender lo que es el problema del mal, que sí es un misterio en sí mismo, acaban rechazando totalmente a Dios. Y esto se puede ver en muchas personas, no tanto por esa ideología, aunque sí muchas veces por esa ideología se pueden ir, pero a veces se va más por lo que, porque, por ejemplo, me tocó esta persona que me estaba diciendo de que sí era monaguillo, creció adentro de la iglesia católica. Su abuelita era muy religiosa, muy apegada a Dios, una persona muy buena. Él la quería mucho a su abuelita y pues murió. Entonces la muerte, que es una maldad, Dios no creó la muerte, le pegó tan duro a él que le agarró hasta coraje a Dios, ¿no? ¿Por qué estás permitiendo esto? Pues, ¿por qué estás permitiendo que esto me lastime? Se cierra por el coraje que le tiene con Dios, no quiero ser lastimado, y se aleja de la iglesia. Entonces, normalmente por esas situaciones muchas personas se alejan de la iglesia, que es por eso que ya hice videos sobre el libro de sanación de familias del padre Joseph, ahí los pueden ver, donde hablo totalmente sobre este tema, ¿no? Cómo es que al final del día en verdad no era Dios el que quiere totalmente el dolor que te está sucediendo. Sin embargo, muchas veces se mete Satanás, causa esto y le echa la culpa a Dios. Pero bueno, entonces una de las razones puede ser la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa. En otras palabras, muchas personas exactamente dicen, pues es que yo no crecí en un lugar donde nos enseñaron nada de Dios, no sabía ni persinarme, no sabía, o sea, nunca me enseñaron nada, ¿no? Los afanes del mundo y de las riquezas, esto lo se ve mucho. Eso es lo que más hay por pecados que se vienen a confesar. Simplemente me atrae más el mundo y prefiero el mundo que estar siguiendo la vida de Cristo. Me tocó una situación donde esta persona, esta pareja quería bautizar a su bebé. Le dije, no tengo ningún problema, no se le voy a negar el bautizo. Ellos no estaban en sagrado matrimonio, no tenían el sacramento del matrimonio. Y cuando les empecé a preguntar de por qué no querían casarse, qué era lo que les impedía, llegaron a la conclusión donde pues es que ellos no querían dejar, especialmente el Señor, Él no quería dejar el mundo, y especialmente el alcoholismo. Él no quería dejar el pecado y simplemente dice, yo quiero seguir como ya estoy. Entonces ahí está, ¿no? El mundo lo estaba jalando. El mal ejemplo de los creyentes, que también eso es algo contradictorio. Se supone que el creyente tiene que dar pues, se podrá decir, un buen ejemplo, pero sí,
A veces simplemente por un maltrato, por una mala cara, por un mal ejemplo, se puede causar muchísimo dolor y esto puede hacer que los creyentes den mal ejemplo. Y por conclusión, hay personas que dicen, no, pues para qué, por ejemplo, unas que me decían, pues para qué yo me caso si lo que yo noté con mis papás es de que se casaron por la iglesia, mira cómo acabaron. Y está no el mal ejemplo, ¿no? Que se puede dar a los hijos. Puede llegar a decir, pues ¿para qué rezo? Había una muchacha que también me decía lo mismo. A mí no me gusta venir a misa porque pues yo miro a mi mamá que viene a misa y después de aquí pues es totalmente otra persona. Entonces pues ella notaba que no concordaba, ¿no? Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Entonces cualquier pensamiento que vaya en contra de las Sagradas Escrituras, también eso puede ser una de las razones por la cual uno pierde esa unión íntima con Dios. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada, que para mí ese es el más importante o es el que más noto en la práctica, no en la vida pastoral. Al final del día las personas que no tienen una relación con Dios es por el pecado. O sea, ese es lo más, o sea, puede de que sí te hayan dado una mala cara, puede de que hayas encontrado argumentos en contra de la religión, puede que estés pasando momentos duros, difíciles, pero al final del día me he dado cuenta de que lo que más separa al hombre no es esto, que sí puede influir, sino lo que más separa al hombre es el pecado, que es ese deseo a pecar y no querer sacrificar mi deseo, y ese mal deseo que me lleva a pecar, eso es lo que más me separa de Dios. Entonces, una de las cosas que yo les digo, de que si no están dispuestos a dejar el pecado, a tener cuando menos esa intención y empezar a trabajar por ahí, pues de qué va a servir las comuniones, de qué van a servir irte a confesar, si uno no está dispuesto a sacrificar lo que es el pecado. En el párrafo 30 dice, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Salmos 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarlo para que viva y encuentre la dicha. Entonces esta es la idea de que aunque eres personas pueden tomar esa actitud por el pecado de correr, Dios nunca deja de buscar a la oveja perdida. Esa es simplemente la naturaleza de Dios, de llamar a sus hijos, no parar de llamarlos hasta el último momento. Y lógicamente el último momento es el momento de la muerte, en donde la persona va a tener que tomar su última decisión. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, rectitud de voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar la verdad. Entonces siempre tiene que haber una participación. Esa es la palabra que más me gusta usar en la liturgia, especialmente en las misas, en cualquier sacramento o en la vida con Dios. No se trata que solamente Dios va a hacer todo el trabajo, sino que tiene que haber una participación de nosotros hacia Él, a buscarlo, a leer la Biblia, a poner ese esfuerzo para poder entrar en esa unión con Dios. Muchas personas que dicen, no, pues yo simplemente voy a rezar cuando me nace. Ahí ya no te estás esforzando, no estás poniendo de tu parte. Estás esperando que todo se te ponga en charola de plata para que así de esa manera tú puedas, para que sí tú puedas estar, ¿cómo se podrá decir? Más, y muchas personas usan esa frase, ¿no? Ya cuando me nace voy, como que están esperando eso. Y pues no va a suceder así. La manera que va a suceder es de que si uno pone de su parte es cuando se empieza a dar esa unión con Dios. Aquí dice San Agustín en su libro de las Confesiones, él puso, tú eres grande Señor y muy digno de alabanza, grande es tu poder, tu sabiduría no tiene medida, y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que revestido de su condición mortal lleva en sí el testimonio de su pecado. Aquí lo llevamos, ¿no? O sea, nosotros llevamos nuestro pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Que esa es la parte más famosa de San Agustín, yo creo, donde dice que el corazón está inquieto mientras no descansa en Dios. No encuentra uno paz hasta que no llegue con Dios. Y eso es lo que encontró San Agustín. Muchísimos años de pérdida, y fue mucha pérdida por el pecado, poder haber dicho por el mal ejemplo de su papá,
por no entender la relación de la mamá con la religión, donde le batalló por todos esos sentidos, pero al final del día pues era el pecado lo que lo estaba alejando de Dios y el no poder o no querer darse cuenta de que su corazón necesitaba de Dios, del amor de Dios. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las vías del acceso al conocimiento de Dios. Esto es en el párrafo 31, ¿no? ¿Cuáles son aquellas maneras, las vías, los caminos donde una persona puede tener conocimiento de Dios? Entonces, creados a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías. Entonces, cualquier persona que quiera conocer a Dios va a encontrar caminos, ¿no? Para tener ese conocimiento. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios, que eso es lo que hizo Santo Tomás de Aquino. No en el sentido de pruebas propias de las ciencias naturales, sino argumentos convergentes y convincentes que permitan llegar a las verdades certezas. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cuál es una de esas maneras por la cual las personas pueden conocer a Dios? El mundo. Esto nos lo dice San Pablo, refiriéndose a los paganos. Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Entonces el mundo, a partir del movimiento y de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo, que ese es uno de los argumentos de Santo Tomás de Aquino, pero también ya estaba desde San Pablo, ¿no? Donde les decía, donde pueden mirar al mundo, a la creación, y pueden encontrar esa belleza, donde pueden encontrar ese momento donde dices, esto es más grande, y empiezas a encontrar los patrones, y empiezas a encontrar cómo está diseñado todo este proyecto, ¿no? De la creación, y puedes concluir de que existe un ingeniero, ¿no? Atrás de todo esto, que hay alguien, un arquitecto, que es por eso que a veces en la filosofía se le dice a Dios como el arquitecto, ¿no? El que planeó, hizo el plan de la creación. Y a través de esto no puedes conocer a Dios, simplemente por la observación. Aquí tal vez no necesitas mucha fe, todo lo que necesitas es ponerte a observar para que te des cuenta de que, pues sí, hay una mente brillante, una inteligencia atrás del universo. Por ejemplo, dice San Agustín, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas esas realidades. ¿Qué significa interrogar? Pon atención. Pon atención entonces a todo lo que es bello a través de la naturaleza, el mar, el aire, el cielo, todo, el sol, y todas te van a responder, ve, nosotras somos bellas, su belleza es una profesión, estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Que no está sujeta al cambio. Entonces es eso, ¿no? De que toda esa belleza salió de Dios, que Dios es bello. En la párrafo 33 dice otra manera de conocer a Dios. Entonces la primera va a ser el mundo, simplemente al ver el universo, al ver la belleza también del universo. Pero otra manera es de ver al hombre. Entonces, con su apertura a la verdad y a la belleza, con un sentido de bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración a lo infinito, y el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. Entonces, en esas aperturas percibe signos de su alma espiritual. Eso se le llama la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces la idea es de empezar a ver cómo es que estoy diseñado, especialmente en términos del alma, ¿no? Esas capacidades que tengo de pensar, de hacer preguntas, de cuestionar, de tener esa libertad de elegir, esa conciencia que internamente, aunque es interesante, ¿no? No vayas a misa, no practiques, esa conciencia te dice, eso está bien, eso está mal. Entonces todo eso es lo que cargamos el ser humano y por consiguiente se puede concluir que tenemos un origen, alguien que nos está guiando, que nos está diciendo qué está bien y qué está mal. Ese es Dios, ¿no? Parece a veces, se podrá decir muy obvio,
para decir, oh, por eso podemos concluir, pero a veces es tan obvio que no lo vemos. Y es por eso que lo pone en el catecismo, para poder entender de que, mira, es que tú mismo, ¿no? Empieza a hacerte consciente de cómo estás diseñado para que puedas entender que tienes un origen con Dios. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Entonces la idea es de que nosotros tenemos la capacidad, las facultades mentales para poder llegar a esta conclusión. Mas, sin embargo, y eso también lo dijo Santo Tomás de Aquino, ¿no? La fe me puede llevar hasta cierto grado de poder conocer a Dios, pero es solamente a través de la fe que conozco quién es ese Dios, que eso es la revelación, ¿no? Que Dios se comunica. Entonces, por ejemplo, en el caso hasta de Moisés, ¿no? Él tal vez creía a través en dioses, ¿no? Porque creó con los egipcios. Sin embargo, nunca había conocido al Dios verdadero. Y no es hasta que Dios se le revela donde tiene ese conocimiento verdadero. San Pablo es lo mismo que encontramos. Ya creía en Dios, conocía la Torá, conocía la ley, conocía todo ese tipo de cosas. Pero no es hasta que Jesucristo se le revela cuando iba de camino a Damasco. Disculpen. En ese caminar de estar persiguiendo a la iglesia, cuando Jesús se le revela y ahí lo empieza a conocer. Entonces, a través de esa revelación, entonces se puede a través de lo intelectual llegar a tener cierto conocimiento de Dios, claro que sí. Sin embargo, no se puede saber quién es Dios y tener esa intimidad con Dios, al menos de que uno entre por fe, que otra vez la fe es mi respuesta con Dios. El conocimiento de Dios según la iglesia, esa es otra manera de conocerlo. Entonces, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios, entonces otra vez hablamos de la misma idea. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Entonces, a veces nuestros propios sentidos, por el pecado, ya pueden estar distorsionados y esto nos puede llevar a que nuestra mente esté ciega o no esté clara, que esa es la ignorancia a veces con la que ya nacemos por el pecado, y se necesita de algo más para que nos ayudemos a conocer quién es Dios. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, puede verdaderamente por sus fuerzas y su luz natural llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden esa misma razón usar efectivamente con su fruto el poder natural. Entonces el espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuedan fácilmente de las falsedades o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fueran verdaderas. Entonces otra vez llegamos a la misma conclusión, donde sí es cierto que Dios nos dio nuestra inteligencia, nuestra razón para poder concluir ciertas verdades naturales. Simplemente por pensar puedes llegar a concluir eso. Sin embargo, nuestra manera de pensar puede que tenga obstáculos, que esté impedido por el pecado, donde te pueda llevar a tener incertidumbre o al final ni confiar ni creer que Dios existe. Es por esta razón que necesitamos ser iluminados por Dios. Otra vez, esta es la fe. Se necesita que Dios entre en nuestras vidas con una gracia para que se nos abra el entendimiento y podamos entender. Y así de esa manera, otra vez, el que Dios entre con su gracia no quita mi libertad, porque muchos piensan también eso, ¿no? De que si Dios entra y me da esa gracia, entonces ya automáticamente yo lo voy a seguir. Y no es así. Dios puede darnos la gracia donde la persona puede tener una claridad de que aún sí existe Dios y aún así rechazarlo. Entonces cada quien como quiera, Dios está dando la gracia de la conversión y es por eso que les digo, es que cuando Dios le va a dar la gracia de conversión a mi hijo o a mi esposo, lo que sea, es que Dios ya se la está dando. Lo difícil es de que la persona lo acepte, ¿no? Y libremente lo haga. Entonces, ¿cómo se habla de Dios? Este es el párrafo 39.
Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres, con todos los hombres. Entonces, esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, filosofías, ciencias y también con los no creyentes y ateos. Muy interesante. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. Entonces no podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo se habla de Dios? Entonces podemos concluir de que sí podemos, por la razón humana y por la fe, hablar cosas de Dios, que esa es la Sagrada Escritura. Mas, sin embargo, nuestra manera de expresarnos, ¿no? y de explicar a Dios va a quedar limitado porque nuestro lenguaje es limitado. Es por eso de que si te fijas también en las escrituras, la manera que están hablando las personas que están contando las historias, su lenguaje es limitado y puedes encontrar diferentes preguntas de ¿pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque es que eso es nuestro lenguaje y vamos a usar nuestro lenguaje cultural, que también en la cultura puedes encontrar limitaciones. O interesantemente, a veces en unas culturas hay más palabras para describir algo y en otras culturas no la hay. Claro, muy sencillo, es la palabra ágape, como se puede traducir tanto del griego al español o del griego al inglés. En español la manera de decir te quiero, te amo, me gusta, tenemos todas esas palabras para poder describir la diferencia entre te amo y te quiero. Y en inglés no existe esa diferencia, ¿no? Entre el te quiero y te amo. Y entonces ahí es donde la cultura, por su lenguaje, queda un poco limitado. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente al hombre creado, a imagen y semejanza de Dios, y las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, bondad, belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Entonces, por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Entonces, siempre tener en cuenta eso, de que nosotros estamos usando palabras para buscar definir esas verdades, pero a través de muchas analogías. Y entonces la analogía va a ser a veces hasta lo más cercano para poder describir quién es Dios. Es por eso que si se fijan en los evangelios, ¿no? Describimos a Dios como un cordero. O Jesucristo es el cordero, ¿no? Entonces, pues no es literalmente que Jesucristo sea un animal cordero, sino que usamos esa palabra cordero porque en el sentido cultural se podía explicar lo que era todo el tema del sacrificio. Es por eso que se le llama cordero. También se le describe a Jesucristo como el buen pastor. Entonces no era que literalmente Jesucristo andaba carriando animales, ovejas, sino se refiere al buen pastor en el lado espiritual que nos está llevando a las almas, pastorea las almas a la vida eterna. Entonces estamos usando muchas analogías y Jesucristo usó también muchísimas analogías para describir verdades espirituales. Entonces eso es lo que usamos cuando tenemos esta relación con Dios. Vamos a describirlo a través de esas, como aquí lo dice, de esas perfecciones que podemos encontrar en nosotros, verdad. Por ejemplo, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros estamos en búsqueda de esa verdad. Entonces es cierto que Dios transciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo hombre y más allá de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas pueden quedar siempre más acá del misterio de Dios. Entonces siempre tener en cuenta que cuando se habla de teología es muy bueno, y eso también se lo recomiendo a los catequistas, que usen ejemplos que los niños puedan entender. Pueden usar hasta ejemplos de películas. Yo usaba hasta en mi homilía películas que describan verdades espirituales. Sin embargo, siempre estoy consciente de que tengo que estar buscando cómo purificar el lenguaje para que se lleve el mensaje y también entender dónde está mi limitación, ¿no? Entonces siempre es bueno andar buscando esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo explicar? ¿Cómo voy a explicar la fe ahora? Por ejemplo, estos niños de que tienen 6, 7 años, 8 años, ¿cómo le voy a explicar la fe a otros que tienen 15, 16 años? Entonces esa es la idea, de siempre estar buscando maneras.
Porque dice, en efecto, entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Esta es la idea de que a veces cuando hablamos de Dios, siempre tenemos que estar conscientes de que aunque yo le explique Dios es cómo, puede que también Dios no sea cómo. Entonces, a tener esa idea en mente. ¿A qué me refiero? Otra vez, vayámonos a las Sagradas Escrituras. Piensen en referencias cuando Jesucristo usaba analogías. Por ejemplo, los voy a llamar a que sean pescadores de hombre. Entonces hace una referencia a la idea de que tienen que trabajar, bajar las redes, engancharlos y subir los peces. Y les dice, pues ahora van a tener que hacer eso con los hombres. Es un trabajo espiritual donde tienen que ir a pescar y llevar a estas personas, ¿no? A Dios Padre. Entonces es pescar. Entonces ya no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombre. Tienen que ir a pescar. ¿Y qué significa para pescar? Pues tienes que tener habilidades, tienes que tener todo ese tipo de cosas. Pero otra vez estamos usando una analogía para describir una verdad espiritual. Entonces, otra vez en resumen, aquí va a haber el resumen, siempre va a haber un resumen cada vez que se acabe como un capítulo, un pedazo. Aquí dice el capítulo 40 y el párrafo 44 al 49, aquí viene un resumen. Son unas pequeñas oraciones, a veces son 2 o 3 oraciones donde te da un resumen. Y en el último dice en el 49, sin el Creador la criatura se diluye. Esto lo dijeron en el Concilio Vaticano II. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no la conocen o la rechazan. Entonces, la idea es de que sin el Creador la criatura se diluye. En otras palabras, por ejemplo, esto está pensando, voy a usar una analogía ahorita para explicar esta idea. La analogía de la película de Pinocho. Entonces, la idea principal no es de que Pinocho era de verdad y todo lo que estaba sucediendo eran verdades, pero tienen verdades. ¿Y cuál era la verdad? Que nosotros somos creados así como Pinochos, donde tenemos la capacidad, el potencial de convertirnos en animales, en burros, que eso es lo que si te vas al lado del pecado, de la mentira, ibas a acabar convertido como un burro, como un monstruo, que eso es lo que hace cuando una persona peque, eso es lo que vas a acabar. Entonces esa película muestra esta realidad y por eso a Pinocho ya le estaban saliendo las orejas de burro y la cola. Estaba en ese proceso de transformación. Entre más pecaba, más fumaba, más alcohol, todo lo que estaba relacionado con los vicios, especialmente con los 7 pecados capitales, este personaje se iba distorsionando, ¿no? Eso es a lo que se refiere, que sin el Creador la criatura se diluye. Sin embargo, Pinocho también tenía la capacidad para convertirse en verdaderamente humano. Y la manera de convertirse en verdaderamente humano era a través de un sacrificio que tenía que hacer por amor a su creador. El creador en ese sentido tiene representación a Dios, Él lo creó, entonces Él hace un sacrificio para salvarlo y en ese momento recobra no más la vida, sino recobra esa potencial que tenía y se convierte en aquello que para lo cual fue creado. Y entonces empieza a dar, que es cuando Pinocho se da cuenta de que lo que importa es esa unión, ese amor que le tiene a su creador, es cuando encuentra su verdadera dignidad y encuentra su potencial que tenía, ¿no? ¿Para qué fue creado? Pues es lo mismo con Dios. Somos creados, tenemos la capacidad de convertirnos, tenemos ese potencial de convertirnos en hijos de Dios a través de los sacrificios, especialmente a través del sacrificar el pecado, que eso es lo que se refiere a Jesucristo cuando dice niégate a ti mismo, es niégate todo aquello que sea pecado por el Evangelio. Y es a través del sacrificio donde llegamos a tener esa unión y esa perfección de hecho. Sin embargo, si nos vamos por el otro lado, también tenemos la capacidad para convertirnos en burros. Y no burros en literal ni monstruos, pero sí como los demonios se llegaron a convertir. Eran ángeles de luz, donde llegaron a tener un aspecto horrible en todo por no amar a Dios. Y así también estamos nosotros. Nos podemos convertir casi como los demonios. No vas a ser un demonio porque tienes alma, no eres ángel, eres ser humano,
Mas, sin embargo, si tenemos esa capacidad, si desobedecemos, entramos en el pecado mortal, en el vicio, de convertirnos en algo horrible, en algo feo. Y la respuesta a eso, lógicamente, siempre va a ser Cristo, la cruz, que a través de un sacrificio por amor a Dios, nos podemos convertir en aquello que Cristo nos llama a ser, ¿no? Que quiere que lleguemos a la perfección de la santidad en el cielo. Y que Dios Todopoderoso los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.